¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Vallardo y a nombre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión del viernes 15 de noviembre de 2024. Me acompaña también Hilda Monraz, coordinadora también del seminario. Bueno, pues esta mañana tendremos dos ponencias. Bueno, bienvenida Hilda. Gracias. Bienvenida Nadia, por aquí está también presencial. Por cierto, pues está la invitación a también asistir presencialmente a las instalaciones del Colegio de Jalisco o bien también seguirnos de manera virtual a través de las redes o de la plataforma Zoom previo registro. Bueno, les decía que esta mañana tendremos dos ponencias. Una a cargo de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, quien se conecta desde la Universidad del Valle de México, y bueno, pues nos hará el favor de comentar su ponencia la doctora Macarena Orozco Martínez de la Universidad de Guanajuato, y también será ponente la maestra Imelda Gutiérrez Márquez de la Universidad de Guadalajara, y la comentará la doctora Hilda Monraz. Bueno, pues si les parece bien, sin más preámbulo, vamos comenzando con la ponencia de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza de su extensa experiencia académica, pues es solo una síntesis. Y ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, licenciada en sociología por la UAM-MEX, maestra internacional en psicología holística por la Unión Europea, formada en psicoterapia humanista existencial con enfoque de género y de diversidad sexual, y en teología feminista, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, docente de la Universidad del Valle de México y en el Instituto Superior Intercultural Ayuc, en la región del Bajo Mije, en Oaxaca. Facilitadora de talleres y seminarios en temas de reconstrucción del tejido social, cultura de paz, feminismos de género, masculinidades, producción de lo común y habilidades socioemocionales. Conferencista y ponente nacional e internacional. Asesora de investigación, consultora internacional en proyectos de incidencia y colaboradora en diversas organizaciones sociales. En 2018 ganó el concurso de ensayo sobre educación crítica y emancipadora de Claxo en Argentina y España. Acompañante terapéutica y espiritual de mujeres en crisis emocional y sobrevivientes de violencia, principalmente sexual. Directora de Tlayausiwa, Asociación Civil de Educación Comunitaria y Arte Popular, o Educación, no sé si es error, y Arte Popular, y productora del proyecto El Teatro en la Tercera Edad. Entre sus publicaciones podemos encontrar el capítulo del libro El trabajo más allá de Marx, miradas críticas y feministas de mujeres sobre la reproducción de la vida en clave comunitaria, en coautoría con Rosa Isabel Jaimes Garrido, en Demora a las luchas sociales actuales en América Latina, libro colectivo, compilador Odín Ávila Rojas, profesor investigador CIPOL Unicauca, institución universitaria responsable del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Cauca, Colombia, 2023. Bueno, antes de cederle la palabra a la doctora, les recuerdo la dinámica del seminario. Las ponentes tienen hasta 30 minutos para hacer su presentación. Posteriormente le daremos la palabra a las comentaristas, quienes contarán con 15 minutos para hacer sus comentarios. Ellas ya leyeron previamente sus trabajos. Y posteriormente les daremos la palabra a las personas que nos están escuchando, ya sea a través del Zoom o de nuestras redes sociales. Y bueno, pues esa es la dinámica, el tiempo con el que cuentan. Y ahora sí les doy la palabra a la doctora Ana Lilia Salazar, quien nos va a presentar el trabajo Feminismos de lo Común, Raíces y Caminos en América Latina, Genealogías, Presupuestos Ético, Políticos y Redes.
Adelante, doctora, bienvenida al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme hoy estar con ustedes y compartirles un poco de la reflexión de que he venido haciendo a lo largo ya de algunos años sobre esto que hoy yo le nombro feminismos de lo común, que es una propuesta que estoy haciendo. Y que bueno, tiene algunos ejes, algunos presupuestos políticos y bueno, también hay nombres, rostros de mujeres de las que yo he abrevado, de las que me he nutrido mi reflexión teórica, epistemológica y metodológica en esto a lo que le llamo la producción de lo común y sus formas de lo político. Bueno, voy a empezar hablando brevemente de esto a lo que le estoy nombrando presupuestos ético-políticos de los feminismos de lo común y propongo tres grandes líneas de reflexión. La primera es la dimensión patriarcal del capitalismo en la modernidad, la segunda es la producción de lo común contra la dimensión patriarcal del racismo epistemológico y la tercera es el pensamiento latinoamericano descolonial y su crítica a la noción de identidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de la dimensión patriarcal del capitalismo en la modernidad? Bueno, que es una reflexión que se suscribe al principio crítico que argumenta la afirmación feminista que las mujeres han sido clave en el ejercicio de reproducción de la vida, tanto para el capital, y ahí retomo a Silvia Federici, como a la producción de lo común, y ahí retomo a Gladys Zul, una socióloga guatemalteca. Es decir, esta dimensión del patriarcado propone, o más bien Silvia Federici propone en sus reflexiones que en la modernidad capitalista hay un control de los cuerpos de las mujeres. Es una cuestión, porque es una cuestión económica, pues el capitalismo depende de las mujeres para generar la fuerza de trabajo y sostener la vida que necesita para su reproducción. Es decir, Silvia Federici nos propone, nos plantea que las mujeres van a ser centrales en la reproducción del capital, porque de inicio biológicamente pues hay una fuerza de trabajo que necesita ser enajenada y esa fuerza de trabajo es literalmente parida por las mujeres. Después es cuidada, crecida por las mujeres, es cuidada, ¿no? Para que salga, vaya a la fábrica a vender su fuerza de trabajo, necesita en el espacio íntimo doméstico alguien que reproduzca su vida, o sea, ¿no? Cosas de cuidado, de alimentación, de crianza, ¿no? De las infancias para que pueda entonces, que usualmente va a ser el varón, pueda vender, pueda ser enajenada su fuerza de trabajo. En ese sentido, entonces empieza a configurarse en la modernidad capitalista estos espacios que van a dar cuenta de una apropiación de los cuerpos de las mujeres y quien controle, discipline los cuerpos de las mujeres, pues va a controlar y disciplinar a la sociedad. Y aquí es donde entra, por ejemplo, esta noción de la casa de brujas de la que nos habla Silvia Federici, ¿no? Y la casa de brujas como un dispositivo de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, por supuesto de forma directa, con violencia directa, a partir pues de el asesinato, las imposiciones, pero también de lo masculino, de los varones que se van a disciplinar a través del disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Hay una parte que a mí me pareció muy significativa en Calibán y la bruja, donde ella retrata, ¿no? Relata cómo es que la imagen es de una mujer siendo quemada en una plaza pública por bruja, es decir, por sabia, por tener conocimientos, por tener por ser dueña de su cuerpo y su sexualidad, y está siendo quemada, y entonces esta figura retrata a ella, es muy impactante porque los varones pues también empiezan a disciplinarse y pienso yo, claro, en esta imagen lo que debe significar una mujer quemándose en una plaza pública, lo que debe significar para los hijos, las hijas, para el compañero, para las otras mujeres, para los otros varones, ¿no? Entonces,
Creo que desde ahí es que Silvia nos permite dar cuenta con esta reflexión nos permite dar cuenta de cómo se empieza a disciplinar el cuerpo de las mujeres y derivado de esto, pues hay un proceso de disciplinamiento también no solo de los cuerpos, sino de la configuración de lo que va a ser lo femenino y de lo que va a ser lo masculino en la modernidad, en el marco de la modernidad capitalista que tiene entonces, dice Silvia Federici, un eje pues patriarcal, ¿no? Porque se empiezan a configurar relaciones diferenciadas, desiguales entre hombres y mujeres. Y esta lógica capitalista o de la modernidad capitalista, que en el fondo pues tiene un orden patriarcal, también va a generar dislocaciones o rupturas en cuanto a la producción de lo común. Porque entonces, ¿no? Y vuelvo a este ejemplo de las brujas, ¿no? De la bruja quemada en la plaza, de la mujer sabia, libre, dueña de su existencia, de su cuerpo, de su vida, que es quemada en una plaza pública. Entonces, es quemada en una plaza pública porque alguien dijo que ella era bruja y entonces no aceptaron que ella era bruja y entonces es quemada. Ahí empieza a haber rupturas de lo social. ¿Por qué? Porque se tensa la relación de mujeres entre mujeres, porque de ser yo la acusada bruja a ser acusada la otra, la vecina, la de enfrente, pues prefiero que sea la de enfrente, ¿no? Si eso va a salvarme la vida. Se rompe la relación de mujeres y hombres, porque entonces los hombres empiezan a ver, ¿no? Con esta imagen de mujer que en una plaza pública comienzan a ver también construir esta noción del enemigo, no solo hay eh, un proceso de resignificación del otro, sino que esta resignificación en el fondo va a tener una dinámica de peligro, ¿no? Es decir, se configura el otro a partir de que lo otro en realidad es el enemigo. Entonces ahí se genera, ¿no? Esta tensión, esta ruptura entre lo femenino y lo masculino y entonces, cuando hay rupturas entre mujeres, rupturas mujeres o sea, entre lo femenino, entre las mujeres y lo femenino, y lo masculino y los varones, pues no hay posibilidad de configuración de una comunidad, porque entonces todos somos enemigos, ¿no? Es decir, empieza entonces a colocarse la dimensión de la individualidad o el individualismo como una lógica existencial, ¿no? Es decir, yo solo vivo a partir de mí mismo y entonces lo otro o los otros me sirven solo para mis propios beneficios y no así para un bien común. Entonces empieza a desvanecerse esta noción de lo común, de la comunidad y al no tener este orden simbólico, ¿no? Del bien común, de algo que va más allá de mí mismo, de mí misma, de mi propia naturaleza, entonces también se rompe, Silvia, esta relación entre la comunidad, la sociedad y la naturaleza o el entorno. Entonces tenemos estas rupturas que van a generar la posibilidad entonces de establecer condiciones, llama ella, para la reproducción del capital y por lo tanto el sistema económico capitalista y también una lógica que acompaña a la modernidad capitalista y al sistema económico que va a ser el sistema político, pues ahí estamos hablando de la figura, ¿no? Del Estado-Nación como única figura política que va a estar operada por varones, por hombres, por lo masculino, y que va a establecer los lineamientos o parámetros de lo que va a ser considerado lo político. Y si no hay si hay acciones de transformación que no entren en estos parámetros o en este marco de lo político, de lo estatalista, de lo político estatal, entonces queda el resto del poder subsumido a esta lógica de poder estatal. Y por lo tanto va a ser considerado, o va a ser invisibilizado, va a ser negado, es decir, va a ser considerado no político. Y si no es político, entonces va a perder pues no la capacidad de transformación, porque sigue teniendo la capacidad de transformación, pero sí pierde la visibilidad o el valor de una acción de agencia, una acción ¿no? que produzca transformación.
¿Qué hace la figura del Estado? La figura del Estado también genera una ruptura o genera una escisión entre espacios, ¿no? Estos espacios donde se va a producir lo político, que va a ser el espacio público, que va a estar organizado y regulado por el Estado, y esta otra noción de lo privado, donde va a estar justamente, va a ser lo privado, van a ser espacios de captura. Y pensemos, lo privado es la empresa, donde está la fuerza de trabajo que es enajenada. Lo privado va a ser el espacio íntimo doméstico, donde están los cuerpos de las mujeres que van a reproducir el capital con su trabajo y que además va a ser invisibilizado y va a ser desvalorizado. En lo público vamos a tener la figura del Estado, donde solo va a tener acceso el varón, porque va a ser el único que va a tener esta capacidad, ¿no? de intercambio comercial a partir del salario, porque es el único que recibe un salario, porque es el único que sale y puede entrar en primer momento a una fábrica, a una empresa, ¿no? Y al que su trabajo en esta transacción es remunerado con un salario. Entonces ahí ya podemos ir notando, dice Silva Federici, pues esta dimensión del salario, del patriarcado, del salario que deja justo pues a las mujeres y a lo femenino en estas relaciones, ¿no? Diferenciadas y desiguales, pues un lugar, en lugares de captura de sus cuerpos, de su libertad, de sus decisiones, eh, sin posibilidad de generar un salario, ¿no? Porque cuando se le enajena esta parte del trabajo al obrero, también se le está enajenando el trabajo de la persona que le reproduce la vida. Y que eso también, ¿no? Dice Federici, pues no lo ve Marx, ¿no? En términos de la teoría económica clásica. Entonces ahí hay un sesgo de toda esta masa de trabajo, de toda esta masa de cuerpos, de toda esta masa de reproducción de la vida, que no es considerada en las lecturas tradicionales de crítica económica al sistema capitalista, que no es reconocida incluso por el marxismo, ¿no? Por los pensadores marxistas. De ahí viene el valor que a mí me parece eh, importantísimo reconocer de las mujeres que por su experiencia de ser mujeres y de hacer este trabajo de reproducción de la vida, pues empiezan a cuestionar cómo toda esta masa de trabajo eh, no está siendo considerada, ¿no? En las críticas de la teoría económica y de los movimientos políticos, como toda esta eh, los cuerpos, el tema del cuerpo, ¿no? Porque al final del día el capitalismo sobrevive porque hay personas que nacen para entrar al ejército de mano de obra de reserva y tampoco está considerada. Entonces, esta dimensión patriarcal, pues, genera, ¿no? La ruptura de lo común y los feminismos de lo común, justamente lo que nos colocan enfrente son estos cuestionamientos, son estas preguntas, son no, lanzan estas advertencias y relanzan estas discusiones sobre todo este trabajo que ha sido invisibilizado, ha sido negado, que ha sido desconsiderado, ¿no? Que se le ha desconsiderado y que sin embargo pues ha colocado también, así como las mujeres ponen el trabajo y los cuerpos para la reproducción del capital, también ponen el cuerpo y el trabajo para la reproducción de la resistencia, para la reproducción de la dignidad de la vida, para la reproducción de la resiliencia y por supuesto para la reproducción de lo común. Y que en ese sentido, pues son las mujeres indígenas, las mujeres indígenas con prácticas feministas, o bien autoconcebidas feministas, quienes hacen estas rupturas también epistemológicas ante el racismo intelectual o ante el racismo epistemológico, y entonces colocan esta noción de la producción de lo común como la fortaleza de los movimientos de resistencia de comunidades indígenas a lo largo de Latinoamérica. No solo de Latinoamérica, también Silvia Federici, ¿no? Trae algunos casos de África, ¿no? Mujeres
africanas y bueno, pues también todo el feminismo afrodescendiente del continente, me parece que relanza pues esta discusión sobre la importancia de la producción de lo común, de generar comunidad. Y hay una noción que a mí me hizo mucho sentido cuando la encuentro con Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, que es la noción de binomios mutuamente incluyentes versus los binomios mutuamente excluyentes, ¿no? Que es justamente una crítica que a mí me parece súper aguda que hace sobre el patriarcado de la modernidad capitalista. Justo dice ella, el patriarcado de la modernidad capitalista está edificado en binomios mutuamente excluyentes. Entonces, por supuesto que si revisamos, por ejemplo, ¿no? Parte de la filosofía este, occidental, nos vamos a dar cuenta que hay escisiones, ¿no? Muy fuertes en toda la producción del orden simbólico del mundo occidental y que es muy evidente pues en la filosofía, ¿no? Pienso en Kant y la razón y la crítica de la razón pura, pienso en Hegel, pienso, ¿no? Es decir, que intentan replantearse estos binomios mutuamente excluyentes, ¿no? Y que esa es la dialéctica al final, ¿no? Es como un intento de replantear la lógica de binomios mutuamente excluyentes que deja fuera pues a la mitad de todo, ¿no? Es decir, todo lo que sea contradictorio, todo lo que esté del otro lado, entonces se va a volver el enemigo y hay que no solo excluirlo, sino que exterminarlo. Entonces creo que la dialéctica justo es un intento de plantear una dinámica lógica, un universo mental desde pues una integración, por así llamarlo, ¿no? Sin embargo, para mí creo que son justamente estas mujeres con prácticas políticas feministas o mujeres feministas de pueblos indígenas en América Latina que hacen esta ruptura o que hacen esta disputa al racismo, ¿no? A la dimensión patriarcal del racismo epistemológico y entonces nos dicen pues que hay más bien binomios mutuamente incluyentes que permiten la integración del mundo y que entonces eso podría dar una salida a estas dinámicas de relaciones desiguales patriarcales y más bien plantear dinámicas, ¿no? de relaciones un tanto más equilibradas entre lo femenino, lo masculino, hombres y mujeres en una sociedad que coloque también o resignifique la división sexual del trabajo, que por sí sola, ¿no? Pareciera que no tendría o no tuvo, ¿no? Consecuencias tan letales en el mundo previo a la conquista ¿no? de los españoles en América Latina o del mundo occidental en América Latina, que sí había ciertas relaciones ¿no? diferenciadas entre hombres y mujeres, pero que no era una relación pues básicamente letal como la vemos con el patriarcado occidental cuando llega a América Latina pues con todo el ejercicio del poder, ¿no? de apropiación de los cuerpos a partir de las violaciones, el asesinato, el hurto, etc. Entonces, pues estas mujeres, ¿no? Particularmente esta categoría de Silvia Rivera Cusicanqui, pues, ¿no? Me ha permitido abrir la reflexión hacia otras dimensiones y explicarme, pues de inicio cómo esta lógica de binomios mutuamente excluyentes está pensado desde la dominación y la jerarquía, que se vuelve una violencia con pedagogía de la crueldad o las pedagogías de la crueldad, como las llama Rita Segato, ¿no? Y que entonces va construyendo un orden simbólico basado en la crueldad, basado en la violencia, donde se normaliza. Entonces, disputarle al capitalismo la capacidad de otras formas de reproducción y sostenibilidad de la vida, de relaciones sociales y generación del vínculo, nos va a permitir un nuevo orden u otro orden del mundo. Me parece que esa es la apuesta de los feminismos de lo común, ¿no? Darle un sentido al cuidado del trabajo, a un sentido, ¿no? Uno sin control sobre el cuerpo de las mujeres, ni enajenación del trabajo de hombres y mujeres, sin explotación, y más bien desde el trabajo concreto que posibilita la organización, donde el cuidado de la vida y su dignidad serán el centro, y no así el capital y la reproducción del capital, ¿verdad? Que sí lo tenemos en la modernidad capitalista.
Entonces a esto yo le llamo formas político-comunitarias que pues van, ¿no? Potencian la desestabilizar estas lógicas, ¿no? Individualistas y mercantiles y más bien colocar una dinámica distinta de relaciones con vínculos basados en el cuidado y que a partir de esto pues van a generar nuevas formas de relación. Y bueno, ahí, en tercer punto, el pensamiento latinoamericano descolonial y su crítica a la noción de identidad, justamente identidad pensada desde esta noción occidental, ¿no? Que está como muy anclada también a lo individual y más bien empezar a plantear una noción más de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un espacio, pertenecer a un grupo a partir de los lazos o la calidad de los vínculos y de los lazos que se generen, que pueda disputar la dominación a la matriz colonial. Por supuesto, estos planteamientos son, ¿no? Están en una dimensión alterna a la lógica, la dimensión del patriarcado. Y bueno, ¿no? Cuando hablo de genealogías, ¿no? Que les acabo de contar rápidamente, fueron algunas de las reflexiones que hago sobre estos presupuestos éticos y políticos. Y bueno, una genealogía de estas mujeres, ¿no? De las que ha abrevado esta discusión. Acá presento unas cuantas, voy a pasarlo rapidito, me quedan unos minutitos. Parto hablando de Raquel Gutiérrez Aguilar, ella está en México, es matemática, filósofa y socióloga y bueno, tiene una gran categoría que es la política en femenino, donde ella propone que es un espacio político donde caben todos los cuerpos, ¿no? De hombres y mujeres y un lugar simbólico que no pretende simetrías con la dominación, ¿no? Es una herramienta cognitiva. Raquel es una pensadora porque sus rupturas epistemológicas no solo han quedado en la dimensión de las ideas, sino que ha impulsado la concreción colectiva de un horizonte de transformación social, comunitario, popular, feminista. Parto de ella porque ella ha sido la que abre la puerta justo para el resto de las pensadoras, ¿no? La siguiente, Silvia Rivera Cusicanqui ¿no? Y la sociología latinoamericana tiene una cantidad importante como de categorías y de conceptos. Para mí, el que en los últimos tiempos me ha hecho más sentido es lo de la categoría de los chiji o los cheje, que dice se puede admitir la pertinente lucha en nuestra subjetividad entre lo indio y lo europeo. Es decir, dice ella, sería lo mestizo descolonizado, ¿no? Que me parece que es justo un llamado a repensar, a replantear pues, los universos mentales en los que nos hemos configurado hombres y mujeres en la actualidad. Tiró las barreras de género y raciales de la sociología anglosajona y se colocó como un referente teórico de la sociología y las ciencias sociales en América Latina. La tercera es María Galindo, con su despatriarcalización de la vida, también es boliviana y ella es una activista, ¿no? Artista que ha puesto el cuerpo en Bolivia desde los 80s, 90s para poder denunciar pues estas dinámicas de patriarcales, ¿no? Rompe las barreras de la expresión heteronormada de las preferencias sexuales y resiste ante los embates patriarcales y capitalistas manifiestos en el racismo y la discriminación, lo cual ha denunciado como las problemáticas más agudas de la sociedad boliviana, ¿no? Ella es abiertamente lesbiana. La cuarta es Tejiendo Fino con Julieta Paredes de Bolivia. Eh, Su libro más emblemático es Hilando Fino, justamente, y pues ahí ya hace una recuperación de la noción de lo común y me parece que tiene una frase muy significativa que es que las mujeres somos la mitad del mundo, ¿no? Somos la mitad del todo, del mundo somos la mitad de todo y por lo tanto nos corresponde la mitad de todo. ¿Por qué no ocurre así que está, no, está pasando? Creo que ella también nos ayuda o me ha ayudado a mí a un poco a conciliar esta parte con lo masculino, ¿no? Con el universo masculino y decir, bueno, pues también ellos son la otra mitad del mundo y necesitan empezarse a plantear estas cosas, ¿no? La dominación, el patriarcado y también cómo les ha jugado. Si bien les da ciertas ventajas, pues también tiene costos, ¿no? Para los varones. Y ella rompe con las diversas barreras como la academicista, pues su formación intelectual deviene de su práctica política, también de lo heteropatriarcal, también es lesbiana, ya que se ha asumido su lesbianismo como estandarte de resistencia feminista, y la del racismo por su origen aymara, que le ha permitido pensar lo comunitario desde una epistemología alternativa a la visión occidental.
Después voy hacia las guatemaltecas, ¿no? Empiezo por Gladys Sul con su lucha por el poder descolonizado. Eh, Ella, ¿no?, estudia la política, es de las primeras mujeres que estudia la política comunitaria indígena en relación con el género en Guatemala y rompe las barreras de la noción del poder estatalista, pues colocó discusiones sobre el poder en el mercado, en el marco de la teoría sociológica latinoamericana y por tanto con su quehacer académico político brincó las barreras del racismo epistemológico. Ella es la más joven de estas autoras que vengo a compartir esto. La sexta es Aura Cumes, ya contra ¿no?, haciendo una apuesta contra el colonialismo y el patriarcado, también es de Guatemala, ella es maya cachiquel, y en su tesis doctoral titulada La India como sirvienta, servidumbre doméstica, colonialismo y patriarcado en Guatemala, retrata el colonialismo en el imaginario que lleva a que sean mujeres indígenas quienes realicen el trabajo de reproducción de la vida y propone que ante la colonialidad patriarcal la descolonización debe comenzar por recuperar la capacidad usurpada de tejer los hilos de nuestras propias historias, ¿no? Entonces ella ya también coloca acá esta, pues, ¿no?, me parece una idea bien potente y que a mí y en muchos espacios nos lleva a preguntarnos quién, ¿no? O sea, cuando las mujeres reproducimos, hacemos el trabajo de reproducción de la vida, este, bueno, somos, ¿no?, a quienes nos expropian, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos y más bien hay alguien más que lo hace? ¿Quién es ese alguien más, no? ¿Quién es esa otra mujer? ¿De dónde viene? ¿Cuál es, ¿no?, sus, su contexto, etcétera? Ahora Cumes rompe las barreras de la epistemología y metodología antropológica occidental y colocó bases para una mirada sensata ante las luchas de las comunidades mayas, defendiendo la necesidad de que sean los pueblos quienes generen sus propias formas de pensamiento y de que sean las comunidades quienes reconfiguren sus propias formas políticas. Es una de las voces más relevantes de las mujeres latinoamericanas por su práctica política feminista. Luego, Lorena Carnal y el feminismo territorial de la red de sanadoras, ¿no? También es de Guatemala, y ella nos define el feminismo comunitario como una construcción epistemológica cuyos elementos son el territorio histórico, el cuerpo y la relación con la tierra, ¿no? Ella apuesta a una defensa del cuerpo tierra de las mujeres y se asume como feminista indígena, un llamado ¿no?, a la sanación entre mujeres, a la contención que potencia la resistencia y alcanzar horizontes de emancipación antipatriarcales, antirracistas y anticapitalistas. Lorena Carnal rompió las barreras academicistas de la medicina, amplió la mirada de las mujeres mayas sobre la sanación, la resistencia y la rebeldía, abrió el camino a la justicia para las mujeres de Guatemala y les ha regalado a los feminismos latinoamericanos nuevas epistemologías sociales. Y bueno, no, los feminismos de lo común, ¿no? Si bien tienen un arraigo importante en América Latina, también, gracias, también han abrevado, se han nutrido de experiencias feministas de los 80s, de los 70s, 80s, 90s, de otros, ¿no?, de otros espacios territoriales geográficamente situados en otros lugares. Y aquí voy a hablar, voy cerrando con esto, de Italia, ¿no? Porque tres autoras de las que les voy a hablar y con las que cierro esta propuesta tienen este origen. Y parto pues con Silvia Federici, El patriarcado de la separación de la división. El libro más importante pues es Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Creo que a mí, ¿no?, ha sido uno de los textos que ha marcado, que marcó toda mi etapa de estudiante de doctorado, que marcó mi tesis, mi investigación y bueno, en general ha marcado mi vida y mi práctica también política feminista, ¿verdad? Eh, pues Silvia Federici es una fértil crítica a la separación impuesta como mecanismo básico de la dominación y de la explotación, ¿no?, del sistema de producción de separaciones que el capitalismo y el Estado, que es su forma política por excelencia, introducen en la vida social desde la rígida separación sexogenérica moderna que consagró a los varones en el lugar de lo público, separándolos del mundo de la reproducción, donde se confinó a las mujeres hasta la separación entre propietarios y trabajadores, entre expertos y obedientes, entre trabajadores manuales e intelectuales.
Silvia, pues justo nos abre la puerta a poder entender cómo es que realmente funciona el sistema capitalista, ¿no? Ahí había un sesgo, ¿no? Faltaba que el pensamiento, la teoría crítica y el marxismo hablara justo de toda esta, pues de todo este trabajo y de toda esta reproducción de la vida que no se había considerado en términos, ¿no? de la teoría crítica, de la crítica al sistema económico y que sin embargo en términos concretos está y aparece y sostiene, ¿no? Es decir, hay una frase muy importante, Silvia, ¿no? Y la reproducción del capitalismo se hace sobre los cuerpos de las. Entonces ella pues abre esta mirada a pensar toda esta masa de trabajo, de cuerpos y de poder y de lo político que no se ha considerado pues en las teorías políticas, ¿no? Masculinas, coloniales, blancas. Em, y que justo esta reflexión la trae a partir pues de su experiencia con mujeres en África, ¿no? Que le muestran pues, estas otras realidades. Bueno, el feminismo de la diferencia en Italia, ¿verdad? Y esta gran categoría del afidamento, que es el acompañamiento, la capacidad de dejarnos acompañar por otras mujeres, ¿no? De estar haciendo contención entre nosotras, haciendo esta sanación. Me gusta mucho pensarlo así, un poco haciendo referencia a Catnal. Y pues hay dos de ellas que me parecen como centrales en esta revisión. Por un lado, a Luisa Muraro con su texto El orden simbólico de la madre, ¿no? Aquí nos habla de que la madre nos enseña las primeras manifestaciones del mundo y con esto los aprendizajes que nos son transmitidos, ¿no? Y cómo, pues, ¿no? Ella hace un énfasis en el habla, ¿no? En la lingüística, en la producción del mundo a partir del lenguaje y cómo ese lenguaje pues se aprende, se transmite desde la madre, por eso se le llama lengua materna, ¿no? Y que pues se va compartiendo la experiencia del mundo a partir de esto. Entonces Muraro afirma que saber amar a la madre hace un orden simbólico. Y esto conecta mucho con la política en feminismo, justamente Raquel Gutiérrez Aguilar, porque entonces, ¿no? Raquel parte pues este, de la noción de que todos y todas o sea, la humanidad no nace de un útero. Todos y todas tenemos un útero, incluso los varones, y me refiero no a que lo tengan, no a que lo tengan en el cuerpo, sino que lo tienen en el orden simbólico, porque nacimos todos y todas, de ahí es lo único que vamos compartiendo. Lia Chigarini se terminó. Ay, sí. Ya, con esto cierro. Lia Chigarini con su texto La política del deseo, la diferencia femenina se hace historia. Hace una revisión profunda sobre la liberación del deseo y hace énfasis en no mirar el ejercicio del poder como lo político y lo no político y cuestiona esta división. ¿Verdad? Y bueno, ya para concluir, creo que los feminismos de lo común abren el pensamiento social y colocan bases para una teoría política latinoamericana, una teoría política de lo común, ¿no? Que tiene algunos elementos, que es que parte de la experiencia, hay centralidad en el trabajo de reproducción de la vida, y las relaciones, ¿no? A partir de vínculos del cuidado, hay una disputa de la lógica integracionista de binomios mutuamente incluyentes frente a la división y la interdependencia y la corresponsabilidad como ¿no? formas de hilvanar la vinculación, como las formas éticas, como los presupuestos eh, de esta teoría política de lo común. Y bueno, pues esta propuesta de feminismos de lo común nos permiten pensar, comprender el pensamiento incluso desde los márgenes. Son prácticas feministas de mujeres que cuestionan no solo el género como categoría de opresión, también incluyen la raza y otros dispositivos de disciplinamiento, no cuestionan la matriz colonial y abren la puerta a la discusión del poder y las relaciones sociales. Pues muchas gracias. No, no, gracias. Antes de concluir, decirles que esta revisión de Feminismo de lo Común acaba de salir como artículo en una
revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y también estará en un micrositio del Colegio Mexiquense como cartografía, como parte de la cartografía del pensamiento social de las mujeres. Y pues eso, cierro. Gracias, Ana Lilia. Pues enseguida cedo la palabra a la doctora Macarena Orozco, a quien también me voy a permitir presentar muy brevemente. Ella es doctora en estudios científicos sociales por el ITESO, economista por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesora investigadora en Universidad de Guanajuato, experta en perspectiva de género, derechos humanos, análisis económico y de políticas públicas. Ha sido profesora investigadora en diversas universidades del país, en los estados de Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, entre otros. Se ha desempeñado como consultora en temas de perspectiva de género, desarrollo social, políticas públicas, diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación. Bienvenida, doctora Macarena. Te cedo la palabra para tus comentarios, recordando que cuentas con 15 minutos para ello. Adelante. Buenos días, muchas gracias, doctora Lilia, muchas gracias, Ana Lilia, un gusto leerte y un gusto saludarlas a todas desde León. Por respeto y atención al tiempo, con mucho gusto hago llegar mis comentarios por escrito. Por el momento me permitiré, más que nada, abonando a tu trabajo tan interesante, Ana, a, aportar y más bien provocar algunas reflexiones a raíz de unas preguntas que considero me parecen muy necesarias y que pueden ser complementarias al trabajo tan interesante que nos acabas de presentar. Bueno, en mi perspectiva, considero que es difícil concebir los feminismos en general y en su diversidad eh, si estos feminismos no consideran algunas ideas, aportaciones teóricas y epistemológicas sobre la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, cuando hablo de autonomía económica de las mujeres, pienso no solamente en las capacidades de autonomía para generar ingresos económicos, sino las capacidades para tomar decisiones también respecto a los gastos, a la distribución de cómo operar, cómo ejecutar, cómo gastar esos ingresos económicos. Entonces, una vez dicho esto, las preguntas particularmente en torno a estas cuestiones serían, por ejemplo, cómo se entiende o cómo podríamos entender desde lo que tú nos presentas, Ana, esta idea de los feminismos de lo común. eh, ¿Cómo entra esto de la autonomía económica de las mujeres? ¿Cómo se está visibilizando? ¿Cómo se está conceptualizando o concibiendo este tipo de conceptualizaciones? Eso por un lado. Por otro lado, también preguntar cómo consideras tú que esta propuesta que nos has presentado, qué tan cerca o qué tan lejos puede estar de las visiones que se han estado construyendo en las últimas 4 décadas aproximadamente sobre la economía feminista. Por ejemplo, particularmente respecto a la idea de la sostenibilidad de la vida, que me parece que es también justo esta noción de reposicionar y de construir, reconstruir desde otras perspectivas el trabajo reproductivo, particularmente el trabajo de cuidados, y a partir de esto hacer unas nuevas construcciones epistemológicas, teóricas, metodológicas y analíticas para la comprensión de nuestro sistema económico, de nuestros sistemas sociales.
en conjunto. Y por último, por el día de hoy, estimada Ana, también justo en esta última parte que nos presentabas de tu trabajo, me empezó la reflexión de qué has encontrado al respecto de los feminismos indígenas en México, por ejemplo. Particularmente estaba recordando mientras te escuchaba el caso de Michoacán, el papel de las mujeres purépechas en los procesos de autonomía de Cherán, por ejemplo. Y también mientras te escuchaba, regresaba a la Sierra Sur en Oaxaca, donde fui profesora por 4 años y justo, bueno, continúo teniendo vínculos con la Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán de Porfirio Díaz y con algunas colegas que están trabajando allá y que también han estado discutiendo y dialogando sobre las perspectivas de los feminismos en comunidades indígenas de la Sierra Sur en Oaxaca. Entonces, me gustaría, si nos pudieses compartir qué es lo que tú has encontrado al respecto de esto en México. Claro, si hay otras experiencias, pues también sería muy rico saberlo. Por mi parte, por el momento ahí dejo. Muchas gracias, Ana. Y muchas felicidades por la publicación, por cierto. Gracias, Macarena, breve y sustanciosa en tus comentarios. Voy a hacerle la palabra nuevamente a Ana Lilia, mientras invito a las personas que nos están escuchando a escribir también sus comentarios por medio de nuestras redes sociales o de la plataforma Zoom. Adelante, Ana Lilia, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Orozco, por sus comentarios. Creo que me ayudan a seguir ampliando y profundizando esta reflexión, porque si bien en mi mente, en mi cabeza, a la hora de hacer la reflexión, estas ideas que hoy me has colocado enfrente están, tal vez no están de manera explícita ya en el documento. Entonces, por ahí poder seguir ahondando y nutriendo. Porque en efecto, es decir, cuando hablas de autonomía económica de las mujeres, para mí, o sea, me lleva a pensar justamente a esta noción de la división del trabajo, que tiene que ver con el trabajo de reproducción de la vida, donde se encuentra el trabajo del cuidado, que ha sido un trabajo que ha sido invisibilizado, que ha sido negado y que, por supuesto, no recibe esta remuneración, ¿no? Que es de lo que Silvia Federici habla sobre el patriarcado del salario, es decir, se ha quedado en un espacio de lo privado de la captura, pues básicamente de la esclavitud, porque no genera ningún, o sea, genera, pero no se le retribuye, ¿no? Cuando dice se sostiene el capital, se sostiene y se reproduce el capital sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres, sobre la energía de las mujeres, es decir, la riqueza del capital, ¿no? La acumulación, la escasez está dada a partir de lo femenino, de las mujeres, de sus cuerpos. Y entonces ellas las que generan, no somos nosotras, ¿no? Esta masa de trabajo de cuerpos físicos que generan toda esa ganancia que tiene el capital, pero ellas no reciben ni siquiera ¿no? en esta transacción del salario, sino son los varones, porque son ellos los que salen en la empresa, pero todo este trabajo pues, no está reconocido. Entonces, cuando hablamos de autonomía económica, justamente es cuando se discute esta división del trabajo, ¿no? Mi intención también es colocar esta reflexión, no solo que la división del trabajo por sí sola no es el problema, sino más bien la carga de valor o de valores que se les da ¿no? a estos espacios del trabajo, es decir, deberían tener ¿no? la misma capacidad de recepción de un salario, tanto en el espacio privado y el trabajo de reproducción de la vida, el trabajo de cuidado, como el trabajo que se hace fuera en el espacio público.
¿cuál ha sido el tema y que todo este feminismo occidental, pues más bien, y que lo agradezco sí también, pero pareciera que no, que estas primeras olas del feminismo se quedaron, sobre todo la primera, pues sí, en los derechos públicos de las mujeres, y que por eso estamos hoy en espacios públicos? ¿Cuál ha sido el tema? Pues que estamos en espacios públicos, pero luego tenemos que venir a los espacios privados a hacer 2, 3 jornadas laborales, y entonces, pues por supuesto que hay una desigualdad en términos, ¿no? de económicos, de autonomía económica, y luego en que gastamos, justo lo que dices, ¿no? La decisión en que el 70-80% del salario de una mujer regresa a su casa, frente al 40-60% del salario de un hombre que regresa a casa, pero ellos tienen una cantidad mayor para gastar en sí mismos, en sus cosas, ¿no? Que las mujeres, y eso tiene que ver con una lógica cultural, ¿no? Estas pedagogías de la crueldad que nos han sometido, que nos han domesticado hasta el deseo, dice, ¿no? Lia Chigarini. Entonces tenemos que empezar a romper con estas dinámicas para poder generar, y no solo las mujeres, también ¿no? También lo masculino, también los hombres. Es decir, así como nosotras estamos ya en espacios públicos, creo que ellos necesitan empezar a entrarle también a los espacios íntimos, domésticos, a hacer este trabajo de reproducción de la vida para que empiecen a cambiar, ¿no? Porque este trabajo de reproducción de la vida, este trabajo del cuidado genera vínculos distintos. Entonces, si también los hombres empiezan a hacer este trabajo, van a generar vínculos distintos y vamos entonces a poder tener una redistribución del ingreso a nivel familiar, a nivel de parejas, a nivel, ¿no? Que nos aporte. Y digo a nivel de pareja porque puede ocurrir lo mismo en una pareja lésbica o en una pareja homosexual. Es decir, ¿no? Sí, aunque haya tema de género biológico, físico, cuestión más bien es lo que estamos pensando, es decir, quién es el proveedor o la proveedora, quién gana más y entonces quién hace este trabajo, y seguimos reproduciendo estos patrones economicistas de la modernidad capitalista en estos espacios íntimos, ¿no? Entonces hay que romper con estas dinámicas. No sé si se puede romper como en el primer momento en lo macro, en el sistema económico. Yo creo que habría que intentarlo también a nivel, los dos, pues, pero también a nivel de persona y a nivel de parejas de relaciones en el espacio familiar, ¿no? Que es donde pues, se va generando también esta reproducción del capitalismo, y que nos deja justo con dependencia económica, ¿verdad? Principalmente a las mujeres a partir pues, de ese trabajo de cuidado que no es remunerado. Entonces, sí quisiera plantearlo a lo mejor en un siguiente documento, poner esto muy claro, y que por supuesto que también ha abrevado de la economía feminista la sostenibilidad de la vida, principalmente de Amaya Pérez Orozco, que es quien, ¿no? quien ha nutrido mi reflexión, y que pues también me lleva a pensar cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, también creo que rompe, ¿no? Que es la que me ayuda a romper con esta noción, y que incluso dialogamos mucho a Maya Pérez ¿no? el grupo de entramados comunitarios y las formas de lo político ¿no? Un seminario, un grupo de trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cómo es justo ella la que me permite pensar en esta diferencia que me costó mucho poder plantearla, como entenderla primero, de que el capitalismo reproduce la vida, pero reproduce la vida para la reproducción del capital. Y que justo la economía feminista de la sostenibilidad de la vida lo que nos propone es reproducir la vida, pero para la dignificación de la vida, ¿no? Y entonces hay una ruptura epistemológica que justo me permite pues, la economía feminista de Amaya Pérez. Y sí, por supuesto que había pensado en feminismos indígenas en México. Yo tengo 10 años visitando la Sierra Mije, la Baja Mije en Oaxaca, en comunidad Ayuk. Y de hecho mi tesis doctoral está basada justo en en el trabajo de reproducción de la vida de las mujeres, que son justo las que me enseñan, ¿verdad? O sea, entender mi primer contacto con el pueblo Ayuk. Esta comunidad fue una fiesta patronal, 6 de enero, con una mayordomía. Y lo primero que me encuentro, pues, es una masa de trabajo
se escapa a los bucles del capital. ¿Por qué? Porque no hay esta transacción, ¿no?, con el dinero. Es decir, se llama tequio. Esto se le llama tequio. Nadie nos paga, venimos desde la gratuidad, entregamos nuestro producto y entonces estas mujeres, porque además también es decir, hay una diferencia. Todo el trabajo de tequio que hacen los varones, pues recibe, si bien no recibe una cantidad de dinero, sí recibe cierta posición en su estructura política y por lo tanto tienen la capacidad de la decisión, ¿no? También hace referencia, doctora. La capacidad de la decisión de la comunidad, no solo sobre el dinero de las familias, sino del dinero de la comunidad o que se basa en la comunidad. En cambio, el trabajo de las mujeres, que usualmente ahí es conocido como mano vuelta, no les permite el acceso a esta estructura del poder, ¿no? Entonces ya también ahí, pues hay estas relaciones diferenciadas, le llama Gladys Zull, al interior de sus propias dinámicas comunitarias. Y por eso es que retomo a Gladys, porque Gladys empieza a hacer una reflexión, nada fácil, creo yo, para las compañeras de las comunidades indígenas sobre sus dinámicas internas, ¿no? Y que son muy sabias cuando dicen, bueno, hay cosas que pueden seguir, ¿no? Porque es parte de la cultura, pero hay cosas que también hay que replantearnos, porque no puede seguir la misma dinámica de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, sobre todo en el acceso al poder. Y cuando digo al poder es a la capacidad de decisión. Entonces, hay que, ¿no?, que reorganizar también, replantear eso. Hay algunas compañeras Ayuk que se lo plantearon, algunas de ellas fueron mis estudiantes en este instituto donde he estado dando clases desde hace 10 años, y también he visto lo fuerte que es a nivel eh, personal, ¿no? Cómo se llegan a sentir que están hasta como traicionando a su pueblo por cuestionar estas prácticas machistas al interior que siguen ocurriendo, ¿no? Que siguen pasando. Lo mismo en Cherán, ¿no? Tengo algunas compañeras purépechas en Cherán y que aunque tienen participación en el espacio público de la toma de decisiones, ¿no?, que pasa como también al mundo occidental, ¿no?, a las mujeres que pueden tener, mujeres con cargos políticos o con cargos directivos muy importantes, pero que al interior del espacio doméstico se sigue reproduciendo la misma lógica patriarcal y siguen obedeciendo al marido, a los hijos, al padre, ¿no? Entonces, pero que aún así me parece muy valioso, pues ellas me enseñan, estas mujeres me enseñan que a partir de la donación de su trabajo pueden disputarle por momentos, pueden salir por momentos de los bucles del sistema capitalista y de la modernidad capitalista y hasta patriarcal, ¿no? Sobre todo cuando hacen estos espacios de mujeres, ¿no? De solo mujeres, que además tienen una dinámica distinta, hablan de cosas distintas, ¿no? Sin embargo, pues, no, yo acá sí me gustaría ampliar también, ahora que estaba haciendo la presentación, decía, bueno, igual, no, creo que es momento de ir ampliando cartografía que he realizado, a lo mejor incluir, ¿no?, algún fragmento sobre las compañeras en la comunidad Mije, que me enseñan en la experiencia, ¿no?, lo que es esto, y de los feminismos en lo común, pero que en realidad acá un poco como una primera propuesta para la reflexión, pues más bien coloco a estas mujeres que ya le han dado una vuelta a nivel más teórico o epistemológico de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo diría eso. Sí, muchas gracias, Ana Lilia. Pues no sé si alguien de las presentes aquí en el colegio quiere agregar algo, alguna pregunta, comentario. No, pues nada más felicitar a la doctora Ana Lilia. Creo que estos trabajos que nos ha presentado se conectan con otros que hemos tenido también aquí. A mí me llama mucho la atención esta categoría de feminismos de lo común, porque creo que nos ayuda a pensar justamente en las redes, en las trayectorias de las mujeres, en sus luchas, y me deja pensando, más bien como una pregunta abierta, lo que nos has presentado, cómo catalogar las luchas de las mujeres que no se mencionan feministas, ¿no? Lo has respondido, también algo de eso habló la doctora Macarena, pero creo que también es una parte interesante a la hora de hacer la historia de estos movimientos, de estas luchas, como historiadoras a veces cómo imponemos algunas categorías,
pero coinciden con otras que pues de las que hemos hecho su historia. Pues nada más felicitarla y gracias por estar acá con nosotras en el seminario. Gracias también y felicitaciones por su ponencia tan interesante, Ana Lilia. Quisiera darte por último la palabra, no sé si quieras hacer algún comentario final, ya para pues cerrar esta parte del seminario, aunque claro, pueden seguir haciéndonos llegar sus preguntas o comentarios. Pues solo agradecerles mucho el espacio, doctora Macarena Orozco, muchísimas gracias por tu lectura, por tu reflexión, a las compañeras por la aceptación y la invitación a este espacio, y decirles que en efecto esto tiene que ver con redes. Pues, también otro elemento por el cual muestro a estas mujeres y no a otras. ¿Y por qué abro con Raquel Gutiérrez? Porque Raquel Gutiérrez va conectándome con las otras mujeres. Con Gladys compartimos un espacio en Puebla. Las dos éramos estudiantes de Raquel, estuvimos leyéndonos, ¿no? Raquel me presenta a María Galindo, a Julieta, ellas estuvieron juntas en Bolivia en los 90s, cuando Raquel estuvo en la cárcel, ¿no? Y un poco, bueno, ya en el texto, en el documento completo, pueden leer algo de la biografía de cada una de ellas y ver cómo se van conectando. No solo se van conectando en pensamiento, ¿no? Igual con Silvia Federici, Silvia Rivera Cuscanqui, no solo se van conectando en pensamiento, sino también se han conectado en lucha, ¿no? Le han puesto el cuerpo juntas, han sido cómplices, han sido, pues al final han generado este afidamento, ¿no? En términos concretos, epistemológicos, políticos, teóricos, metodológicos. Y pues gracias, muchas gracias. Gracias, Ana Lilia. Creo que Macarena estaba pidiendo nuevamente la palabra. ¿Querías agregar algo tú, Macarena? Sí, muchas gracias, doctora. Nada más un último comentario justo, escuchando las respuestas de la doctora Ana, que me parece que esto que planteábamos sobre la construcción de autonomía, particularmente de autonomía económica, considero que también tiene que ver mucho con la deconstrucción, construcción de subjetividades. Y por ahí dejaba un texto en el chat para compartir con la doctora Ana. Muchas gracias y muy buen día para todas. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con la sesión. Veo que ya está conectada y lista para su presentación la maestra Imelda. Quisiera recordarles que, bueno, esta sesión está siendo grabada y que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y en Instagram como @redesfemeninas_coljal, o escuchar nuestro podcast en Spotify, que se llama Hilanderas de lo Social. También les recordamos que nuestra convocatoria para participar en el seminario el próximo año está abierta. Consulten la página del Colegio de Jalisco o nuestras redes sociales para más detalles. Y bueno, pues ahora sí quisiera presentar a nuestra siguiente ponente, que es la maestra Imelda Gutiérrez Márquez. Ella es historiadora feminista, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios sobre la región en el Colegio de Jalisco, egresada del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, formación en espacios colectivos autogestivos y círculos de lectura en cuerpos parlantes. Actualmente está realizando una investigación que gira en torno a las experiencias de violencia de mujeres en el contexto de la Revolución Mexicana y es docente en la Prepa ITESO, integrante del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género desde su fundación en 2019. Es autora de los capítulos del libro Hasta que el divorcio nos separe, Leyes y Género en Jalisco, 1914-1921, coordinado por Cristina Alviso Carranza, titulado La Constitución de 1917, Antecedentes, Cambios y Trascendencia, Zapopan 2020, el Colegio de Jalisco. También del capítulo Redes Femeninas en los Juicios de Divorcio, en el libro coordinado por Giselle Guadalupe Macías y su servidora, titulado Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, publicado por el Colegio de Jalisco en 2021.
También es autora del capítulo El patriarcado en acción, el consumo de cuerpos de mujeres en Jalisco, 1910-1914. Bueno, próximo a salir, ya está en prensa, el libro Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades, coordinado por la doctora Hilda Monraz y su servidora. Esta mañana la maestra Imelda nos va a presentar la ponencia Maternidad, Infanticidio y Aborto en Jalisco, 1870-1930. Me faltó por ahí una cifra, pero ahorita nos lo aclara la maestra Imelda. Adelante, Imelda, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Bien. Sí, ok. Y bueno, yo ya compartí pantalla. No sé si se pueda ver también. Sí. Sí, ok. Está muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con esta presentación. Yo prefiero leer mis apuntes que tengo aquí para ajustarme el tiempo, porque si no luego me disperso y abuso del tiempo, ¿no? Sí, como tú dijiste, Lilia, el título es Maternidad, Infanticidio y Aborto en Jalisco. La temporalidad es de 1870 a 1934. Y bueno, antes de iniciar, pues me gustaría agradecer a las doctoras Lilia Vallardo, Hilda Monraz y Anadea Rubalcaba por la gestión y el trabajo colaborativo que han realizado en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género en el Colegio de Jalisco, y que siempre pues es un gusto compartir aquí los avances de investigación, ¿no? Y también pues agradecer a Hilda, quien va a ser mi lectora. Bueno, pues voy a comenzar a leer. El primero de febrero de 1890, en Atotonilco, el Alto Jalisco, se presentaron ante el juzgado los casos en contra de María Félix Barbosa, de 57 años de edad, viuda, originaria de Atotonilco y vecina de Milpillas, y a su hija, María Becerra. Aquí están estos documentos que son los expedientes o las cédulas de quienes ingresaron. María Félix Barbosa, de 57 años de edad, viuda, originaria de Atotonilco y vecina de Milpillas, y a su hija, María Becerra, ambas acusadas por el delito de infanticidio. Según el expediente, cito, en la referida hacienda de Milpillas, la noche del 17 al 18 de mayo del año pasado, María Becerra dio a luz a un niño, fruto de las relaciones amorosas e ilícitas que había llevado con Pedro Ramírez, caporal de la hacienda, siendo asistida en el parto por su madre, María Félix. En la declaración de María Becerra, confesó haber estado embarazada por consecuencia de las relaciones amorosas que mantuvo con Pedro Ramírez, pero que negó que el alumbramiento hubiera sido natural y de tiempo, pues aseguró que había abortado siendo el feto de 4 meses y habiéndolo recogido su tía. Aseguró que su mamá ignoraba su situación de embarazo y parto. Por otro lado, María Félix Barbosa confesó que llegó a notar en María, su hija, que se le abultó algo el vientre, pero lo atribuyó a una enfermedad semejante a la que padeció en otro tiempo. Concluyó diciendo que no llegó a ver criatura ninguna, ni mucho menos pudo atreverse a quitarle la vida. El presente trabajo tiene la intención de analizar lo que significaba ser mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Guadalajara, Jalisco, México. Para ello, fue necesario recurrir a las discusiones de la filósofa y poeta británica Denise Reilly para discutir qué era ser mujer en este periodo histórico. También es necesario explicar desde la teoría de la estructuración de Anthony Giddens cómo el concepto de agencia nos permite identificar prácticas como las de María Félix Barbosa y María Becerra para analizar que hubo mujeres que tomaron una serie de decisiones, salieron de la norma y al transgredirlas fueron punibles. También fue pertinente retomar algunos textos que fueron escritos por religiosos y laicos, quienes dedicaron a escribir sobre la importancia de la relación mujer-maternidad. Y finalmente, confrontar la teoría y los preceptos sociales con el caso de infanticidio de las mujeres mencionadas. Entonces, tengo un apartado que se llama
la mujer en la estructura social. Y bueno, en este apartado se analiza la maternidad como elemento constitutivo en la constitución del ser mujer, como categoría histórica. Para ello es necesario pensarla en términos de la propuesta de Denis Reilly como un proceso ontológico y teleológico fortalecido dialécticamente. Cabe mencionar que dicha construcción de mujer ha tenido características particulares en determinados periodos históricos, pero la maternidad ha sido el punto medular en la configuración en cualquiera de los tiempos. De ahí que sea necesario preguntarnos, ¿qué empujó a mujeres como María Becerra y a María Félix Barbosa a romper con una construcción impuesta históricamente a su sexo? Además de Reilly, me parece pertinente recurrir a los conceptos de Giddens planteados en la teoría de la estructuración, donde propone analizar que existen casos donde la agencia del sujeto, o en este caso mujeres, mediante la toma de decisiones y prácticas, inciden en un cambio estructural, difícil de lograr, puesto que la estructura define la reproducción social. Sin embargo, para que exista un cambio, es necesario que el sujeto, en este caso, mujeres, mediante la cognoscibilidad de su contexto, emplee la agencia para entonces lograr un reajuste estructural. En este proceso, las interacciones tienen un peso significativo en la comunicación, en la construcción moral o bien en las sanciones, pues aquellas que traten de irrumpir el status quo serán castigadas de diversas maneras, ya sea social o penalmente, con una clara intención, perpetrar el orden legítimo que traen consigo el uso del poder para establecer la dominación. En este sentido, el caso de María Becerra, de haber desafiado su condición de madre, como el de María Félix, quien dejó de asumirse como abuela para ayudar a cometer el delito de infanticidio, rompieron con la asignación sociocultural impuesta de las mujeres. Si bien no lograron incidir en un cambio estructural, estos juicios son útiles para analizar la racionalización de la acción, ya que sus actos, como declararon en la denuncia de aborto e infanticidio, evidencian que no se someten a las normas impuestas por la sociedad o a su condición de mujeres. Y a su vez, este corpus jurídico evidencia un orden legítimo donde se establece la relación de dominación, en este caso, de los cuerpos femeninos. Para la confección de este trabajo, fue necesario recurrir a la literatura de mayor circulación durante la época, donde se exponían los elementos que configuraban lo que era ser mujer y conducirse en la vida, con la intención de confrontarlo con la segunda parte, que aborda los actos que distanciaban a las mujeres de tales preceptos. Esta construcción ontológica y teleológica de mujer mediante los textos disciplinarios es importante porque ellas en ese momento, pues es la manera en la que se comparte esa ideología, pero no nada más de las personas que leen los textos, sino que quienes lo leen y quienes comparten esas ideologías con otras personas, ¿no? En este apartado, parto del cuestionamiento. ¿Qué era ser mujer y para qué se le educaba o formaba a finales del siglo XIX en México? La construcción de mujer era un aprendizaje que se fortalecía durante la niñez para llevarla a cabo a la edad adulta y a su vez enseñarla a las niñas. Es necesario precisar que este siglo se caracterizó por las luchas ideológicas entre las posiciones religiosas y laicas y los discursos que emitían ambas posturas en relación a la importancia de la maternidad. Y los discursos que emitieron ambas posturas en relación a la importancia de la maternidad no fueron ignorados. Así, tanto religiosos como civiles compartían la idea de que las mujeres eran las encargadas de formar a las nuevas generaciones, ya fuera para educar y guiar a los futuros creyentes o bien a los ciudadanos. Cabe aclarar que ambas partes se insistía que la maternidad era un elemento que debía aspirar toda mujer, y su vida culminaba en este suceso, siguiéndole la crianza a lo largo de su vida. A continuación, analizaremos algunos discursos que se emitieron a través de manuales de comportamiento que circularon y se compartieron en la sociedad de Guadalajara durante esa época. Estos textos son importantes al mostrar cómo se invitaba a las mujeres a ejercer la maternidad, pero con un claro propósito: despersonalizarlas para que fueran capaces de dedicar su vida
principalmente a la crianza. Entre los textos de corte religioso encontramos que se dedicaban algunas páginas para situar el papel de las mujeres en la sociedad. Aquí podemos observar que el ser de las mujeres estaba constituido en relación a su dedicación para sus hijos, es decir, un ser para otros. Así se leía. Y cito el texto de avisos espirituales. Perdón. Os preparéis renunciando a vosotras mismas, es decir, no preparando más en vuestra persona como centro de ideas, de deseos y goces mundanos, abnegación y desinterés. He aquí las dos alas que debe guiar y elevar nuestra vida eterna. Además de legitimar este ser para otros, se reproducía también el discurso de relación entre amor-sufrimiento. El padre Marchal, en su libro La mujer tal como debe de ser, consideraba que, cito, Dios otorga a la mujer el don de amar porque estaban destinadas a sufrir mucho y destinadas a sufrir tanto porque eran la fuente viva de la humanidad. Cierro cita. A la luz de nuestros días, parece aterrador, pero estaba normalizado este sufrimiento para justificar la violencia física que ejercían los hombres hacia mujeres, principalmente en el espacio conyugal. También escribió sobre el amor a los hijos. Este debía ser exacerbado. Se estipulaba que las madres amarían incondicionalmente a sus hijos y debían dar sin medida y sin, cito, esperanza de retorno, porque su misión era proteger esa débil criatura, que les daba 100 veces la vida. Cierro cita. En este sentido, se asumía el cuidado de la madre hacia el hijo sin esperar nada acá. Una vez que las mujeres asumían su posición social en la vida, lo reproducían con la intención de que sus congéneres se apropiaran de tal aprendizaje. Fueron pocas quienes tuvieron la oportunidad de plasmar su pensamiento en un libro y no dejaron pasar lo que significaba la maternidad e invitar a otras mujeres a compartir esa experiencia. Como el texto de, permítanme, Faustina Sáenz de Melgar. Ella, cito, como esta experiencia era como un sacerdocio no se pertenece a sí mismo. Se debe a sus hijos porque ella es el árbol sagrado de la fe. Se infunde la fe, la caridad y el amor doméstico. Cierro así. Para la política de la época también era importante el papel que fungían las madres. A ellas había que enseñarles el pensamiento liberal mediante el estudio, porque serían quienes educaran a los futuros ciudadanos del país. Por ello es que su instrucción debía procurar, cito, que se le inculquen sus deberes, perdón, con relación a la familia y el Estado. Además, se les hizo hincapié, cito, no olvidéis que en vuestras manos está el porvenir de vuestros hijos. Sembrad vuestra semilla. Además, también reconocían y alentaban a ser abnegadas para reconocerlas como la virtuosa madre de familia. Ay, perdón. La virtuosa madre de familia en un hogar tranquilo, apacible, en el que no se ve más que cariño y deberes. Algo así como un paraíso de ventura donde se miran siempre las flores. Estos textos son apenas una pincelada de las ideas y pensamientos que se compartía a finales del siglo XIX. A través de ellos se puede interpretar el peso que tenía el rol de la madre en la sociedad, significándola como algo preciado. Por ello, es que la vigilancia en torno a ella era precisa y quien desobedecía este mandato se castigaba fuertemente. Antes de finalizar este apartado, me gustaría cuestionar. ¿Cuáles fueron los motivos y reflexiones a los que llegaron mujeres como María Becerra y María Félix Barbosa para oponerse a estas imposiciones sociales, estructurales y culturales? Pues bueno, tenemos aquí, bueno, hay un apartado que yo lo nombro como desobediencia femenina. María Becerra confesó que ella era la responsable de lo que había ocurrido. Dijo que había tenido un hijo, pero sin saber si nació vivo o muerto. Cito parte de su declaración. Lo envolví en unas enaguas, lo cubrí con costales y a los 3 días lo llevé a la casa de mi hermana, que se hallaba ausente.
Brinqué con bastante trabajo una cerca y sepulté aquel en un agujero que hice en un machete dentro de mi huerto. Cierro cita. Esta es una de las tantas declaraciones que hizo María. En todas se contradecía y cambiaba la narración para proteger a su madre, María Félix Barbosa, quien cometió el infanticidio. Pedro Ramírez era el caporal de la hacienda de Milpillas. Él también fue a declarar al juzgado y confesó haber mantenido relaciones amorosas con María Becerra, resultando de ella que estuviera embarazada y al término de 9 meses dio a luz un niño. Y según la fama pública, según Pedro, Félix Barbosa lo mató, según él, por la deshonra de su hijo. Los encargados del caso lograron saber la verdad por la confesión de Urbano Becerra, hermano de María, quien declaró que una noche, estando en una pieza de la casa, donde asistía a su esposa, que se hallaba muy enferma y, cito su declaración, oyó 2 veces el llanto de una criatura recién nacida en la pieza inmediata, donde se encontraban su madre y su hermano. Habiendo preguntado a la primera al día siguiente, o sea, su madre, a quien la describe con un carácter irascible, violento e insoportable, le contestó que no había ni criatura ni llanto, sino que era el diablo que quería descomponerle su estado, y si seguía hablando de eso, le daría de palos. Además de la confesión de Urbano, estaba el de su suegra, Benita, quien refirió que había estado en la casa de su consuegra Félix, cuando nació el hijo de María. Ella le cortó el ombligo, pero en el acto, Félix le quitó a la criatura, la envolvió en no entiendo pues es el texto, pero según yo decía cotense, la verdad no sé qué sea, pero lo cito tal cual, y la sacó dejándola cubierta con tejas que después unos niños la veían ahí. Benita no confrontó a Félix porque, cito, la amenazó y le tenía miedo, pues su carácter era duro y pendencioso. Finalmente, tras la investigación, se resolvió que María Félix Barbosa fue declarada como autora del delito de infanticidio y comprobado. Sin embargo, es necesario rescatar que en repetidas ocasiones manifestó la intención de desaparecer al niño recién nacido con el propósito de mantener limpia la honra de su hijo, y echó mano de su mal carácter para amenazar a las personas que la interrogaban sobre el suceso. Recurrió también a las supersticiones para disuadir las dudas que manifestaban aquellas personas que tenían algunos indicios sobre la existencia de un recién nacido. Finalmente, se condenó a María Félix Barbosa a 5 años, 4 meses de prisión por ser quien cometió el crimen de infanticidio, y a María Becerra, como corresponsal del delito, la pena de 3 años de prisión. Otras historiadoras e investigadoras han estudiado sobre el infanticidio. Una de ellas es Saidi Núñez, donde ella ha visto que el infanticidio comúnmente lo llevaban a cabo mujeres jóvenes solteras que por temor o vergüenza al rechazo social y familiar decidieron llevarlo a cabo. En muchas ocasiones, este acto era individual, pero aquí podemos observar que fue un acto colectivo y posiblemente forzado por la misma Barbosa, pero que prefería correr el riesgo a desafiar la justicia penal que someterse al rechazo social de que su hija tuviera un nieto fuera de la institución del matrimonio. Finalmente, tengo algunas reflexiones. Si bien el caso de María Becerra no logra hacer un cambio estructural o legítimo que consiga cambiar las leyes de la época en relación al aborto o infanticidio, se observa que existieron prácticas que resistieron la imposición de maternal. Ellas prefirieron el castigo penal al rechazo social. Sin embargo, es necesario preguntar, ¿qué sucedía con los hombres que no apoyaban a las mujeres que estaban embarazadas en esta situación? Definitivamente a ellos no se les señalaba su responsabilidad paternal y mucho menos social. En el juicio antes estudiado,
Solo se llama a Pedro Ramírez para que declare si era cierto o no que había tenido relaciones sexuales con María Becerra, pero no se le castiga por su incumplimiento paternal. De ahí que podemos observar que las leyes tienen un sesgo ante los incumplimientos sociales, mientras que a las mujeres se les castigaba punitiva y socialmente, a los varones no se les juzgaba en ningún punto. Me parece pertinente rescatar que la situación de María era un mensaje claro para otras mujeres. Quienes desobedecieron el mandato a la maternidad estarían castigadas penal y socialmente. Con estos actos, en una comunidad se refuerzan las prácticas de vigilancia hacia las mujeres, pues se quería evitar caer en una deshonra familiar. En este momento, me parece pertinente concluir con la siguiente reflexión. Nacer y transitar en un cuerpo de mujeres nos posiciona en una desigualdad social y legal que atendía a elementos estructurales. Por ello, las mujeres veían en los pequeños intersticios sociales para intentar evadir dichas imposiciones. Los casos de María Félix Barbosa y María Becerra no corrieron con suerte para evadir esta imposición. Finalmente, considero que este tipo de documentos penales son útiles a las historiadoras e historiadores para analizar las relaciones de poder que existieron entre hombres y mujeres, tanto en la vida cotidiana como en aspectos legales. Muchas gracias por su atención. Y bueno, nada más me faltó aclarar que es una investigación que apenas está iniciando, no le he dedicado mucho tiempo y pues está en construcción, ¿no? Pero bueno, finalmente de eso se trata este seminario, también de ir compartiendo nuestros avances y eso es lo que he realizado. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Meli, y felicidades. Pinta muy bien tu avance y tu investigación, muy interesante. Y bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Hilda Monraz, quien va a comentar lo que acabamos de escuchar. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIESAS Occidente. Especialista en historia de las mujeres, historia del feminismo en México y en Estados Unidos, historia del arte y del cine hecho por mujeres. Interesada en la teología feminista, fundadora de la colectiva Hildegard von Bingen en 2020. Curadora de arte hecho por mujeres y con perspectiva feminista. Actualmente cursa una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco con su servidora, con quien coordinamos juntas este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género, así como una próxima publicación titulada Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades. Organizó y coordinó el Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, el podcast Hilanderas del Ocio Social y otros proyectos sobre y para mujeres. Adelante, Hilda, te escuchamos. Muchas gracias, Lilia. Gracias a Nadia, que también está aquí y lo hace posible. Muchas gracias, Meli, por permitirme leer tu avance, me pareció muy relevante. Y también mejor hice un texto para no perderme y te lo voy a hacer llegar, así como unas sugerencias de bibliografías. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la candidata doctora Imelda Gutiérrez por presentar este avance de investigación tan interesante y que considero que aporta no solo a la historia de las mujeres, sino también a la historia regional e incluso nacional. Los documentos que describe y analiza son muy importantes para visibilizar las violencias que han sufrido tantas mujeres a lo largo de la historia y para entender procesos sociales en torno a la lucha por sus derechos, particularmente los que tienen que ver con la reproducción y las libres decisiones sobre sus cuerpos. Como ella menciona al final de su texto, cito, este tipo de documentos penales son útiles a las historiadoras e historiadores para analizar las relaciones de poder que existieron entre hombres y mujeres, tanto en la vida cotidiana como en aspectos legales. Fin de la cita. ¿Cómo podríamos entender los procesos de construcción del poder, del Estado e incluso de los gobiernos, dejando de lado las relaciones humanas que implican violencias, tensiones, negociaciones y, por supuesto, las normativas de género?
Ana Serrano Galvis, en su tesis doctoral, dice que habría que hacer una historia social del aborto y del infanticidio, puesto que los temas de, y la cito a ella, la sexualidad, la reproducción y su limitación se enfocan como terreno de disputa, que se tornó en competencia del Estado. Fin de la cita. Aunque Ana Serrano Galvis habla del momento de la posrevolución en la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, considero que es una tesis básica para que la leas porque da las estructuras fundamentales para la historia social del aborto y el infanticidio en México. Es interesante el inicio del texto de Imelda, porque presenta directamente las acusaciones contra María Félix Barbosa y su hija María Becerra. Durante todo el texto habla de estos casos y va develando los procesos que vivieron, tanto en lo judicial, con sus respectivas limitantes, como en lo que va interpretando de su día a día. Sin embargo, encuentra algunas problemáticas, pues luego la autora habla de que pretende, cito, analizar a lo que significaba ser mujer a finales del siglo XIX en Guadalajara, cuando lo que está describiendo es en Atotonilco. Si bien es el mismo estado, ambos municipios tienen amplias diferencias y habría que especificarlas, pues nos daría más luz sobre sus realidades. De hecho, considero que estos casos nos pueden servir para descentralizar la historia y no hablar solo de las capitales, sino también de la amplia diversidad en todo el estado y en todo el país. Muchas de las veces confrontando los discursos oficialistas que al final de cuentas reducen la comprensión del pasado. La autora menciona en el pie de página y al final del texto que tiene la intención de historizar sobre los elementos ontológicos y teleológicos de las mujeres en Jalisco, pero insisto con la precisión del lugar. A menos que pudiera corroborar o relacionar estos casos con más ejemplos en otras partes del estado de Jalisco, dudaría que solo este proceso penal nos pueda dar una reflexión general de lo que significó ser mujer y o madre en todo el estado. Desde mi punto de vista, es un caso que puede iluminar más realidades y plantearnos preguntas sobre la agencia, sobre las violencias, sobre las relaciones de poder. Y eso se puede cotejar con otros casos muy similares que la misma autora ha analizado antes o con más procesos judiciales en los archivos históricos. En la parte que titula La mujer en la estructura social, hay que trabajar más los conceptos que menciona con el fin de entender tanto la parte histórica como sus implicaciones en las realidades de las mujeres. En ese sentido, también sugeriría matizar algunas aseveraciones como que, cito, la maternidad ha sido el punto medular en la configuración de cualquiera de los tiempos. Fin de la cita. Solo con la intención de no dar por sentado una idea que puede problematizarse y complejizarse para comprender la realidad histórica. Me parece sumamente sugestiva la declaración de María Becerra sobre la negación del infanticidio y no involucrar a su madre, pues hablan de una realidad particular que no sé si sea desafiante para la época, pero por lo menos sí rebelde y con una agencia personal que pretende hacerse responsable de sus acciones. Tengamos en cuenta que las declaraciones en procesos judiciales están mediadas por muchos factores que implican subjetividades e intersubjetividades no claras y que impiden ver la realidad social de las mujeres. Habría que escarbar más en los casos concretos de esas mujeres, incluso rastrear sus trayectorias. Por ejemplo, tengo conocimiento que los apellidos Ramírez y Becerra son muy comunes en Atotonilco y en buena parte de los Altos de Jalisco, y coincide con la persona con quien tuvo un romance María, progenitor del embarazo del que se habla. En el apartado titulado Construcción ontológica y teleológica de mujer mediante textos disciplinarios, habría que ser enriquecido tanto por las explicaciones de los dos conceptos, qué es lo ontológico, qué es lo teleológico, como por la bibliografía que hay en esos temas, y sobre todo en torno a los ideales femeninos del siglo XIX en adelante, que es realmente vasta. También invito a que Imelda evite preguntas generales como ¿qué era ser mujer y para qué se le educaba o formaba a finales del siglo XIX en México? Pues no solo es demasiado extensa, sino que tampoco resuelve o explica del todo el proceso judicial que está analizando de las dos mujeres alteñas. En mi experiencia, es muy complicado citar manuales de comportamiento del siglo XIX para plantear realidades, pues surgen muchas dudas, como ¿sabemos si realmente se leyeron o se siguieron en Guadalajara o en Atotonilco? ¿Quiénes los podían adquirir o llevar a la práctica?
¿Cuál es la relación con los casos que se analizan de 2 mujeres en Atotonilco? No es que no sean útiles, pero hay que ponerlos en la justa dimensión de los ideales y de que en gran medida eran inalcanzables para la mayoría de las mujeres. Por supuesto que representan todo un mundo de expectativas que curiosamente construyeron mayoritariamente los hombres, pero que en muchos casos las mujeres no concebían para sus propias vidas. Interpreto con lo poco que sé de este caso que es difícil rastrear las intenciones de ser una buena mujer en María al relacionarse de manera ilícita con el caporal de la hacienda de Milpillas. Mi reflexión es que estos comportamientos trascienden los ideales y podría ser más útil analizarlos desde la agencia y la resistencia. Un punto que puede ayudar para esta interpretación es que tanto aquel caporal como el hermano de María, a ambos varones, declararon en su contra. Un claro ejemplo de pacto patriarcal implícito en el que su palabra vale más que las declaraciones de ellas. Es patriarcal y no con ello están exentas las mujeres, pues de igual modo la suegra del hermano la incrimina, deduciendo que hay una estructura de poder que hay que develar para comprender por qué María Félix y María, su hija, prefieren enfrentar la justicia que una realidad que podría significar su realidad social, su ruina social. También me pregunto, bueno, el texto que citas del manual, el único que es de autoría de una mujer, en realidad es para jóvenes adolescentes, y los de los hombres, pues cabe todavía las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hablar ellos de la maternidad y del cuidado cuando, pues, al menos fisiológicamente no la pueden llevar a cabo? En ese sentido, a lo mejor también sería útil pensar en las reflexiones filosóficas que dejó Simone de Beauvoir en El segundo sexo sobre la educación de las mujeres en Occidente y también particularmente en México en el libro Mujer que sabe latín de Rosario Castellanos. Justamente se me ocurría leer este texto que para entender las declaraciones de las procesadas tal vez sean útiles las concepciones de resistencia y agencia, porque no precisamente evitó ser madre como una desobediencia al mandato del ideal femenino, sino porque estaba en una relación ilícita. No sabemos si después fue madre en otras circunstancias. Es decir, son coyunturales dichas resistencias y dependieron de un contexto en el que la maternidad no era cuestionada ni siquiera por la mayoría de las mujeres. El prestigio también es importante, pero es en relación con el hombre con quien concibió el embarazo y la construcción de identidad, tanto suya como de madre, ya que la describen como de mal carácter, ¿no? A María Félix. ¿Qué tanto es una estrategia para cubrirse una a la otra o para inculparlas del otro lado? Según lo que está en el texto extraído del caso judicial, las declaraciones de los varones, incluidas de menores de edad, fueron más importantes que las de las mujeres para llegar al veredicto y la sentencia. Por otro lado, considero que será necesario estipular las diferencias y o similitudes que había entre las definiciones de los delitos infanticidio y aborto en su contexto, porque probablemente tenga que ver con el actuar de las mujeres y también con los procesos legales que siguieron. La confesión de María es esclarecedora. Ella mencionó que sí había tenido un hijo, pero que no sabía si había nacido vivo o muerto, lo cual puede remitirnos a un aborto, y que lo enterró no desechándolo como basura, sino que dándole una sepultura hasta cierto punto de tradición religiosa. Dejarlo en un huertito, en su huertito, probablemente también tenga un contenido simbólico para ella. Con esto quiero insistir en la utilidad de definir los conceptos, los delitos en su contexto y las probables explicaciones que se puedan dar en el entramado social de su época. También me pregunto si es útil también atravesar la categoría de clase social, porque pues no sé si las mujeres de clase social más alta pudieran esconder mejor un embarazo así o llevar a cabo un aborto sin que los demás se dieran cuenta. Por ejemplo, cuando compartían la casa con el hermano, la cuñada, la suegra, y en otras familias, pues ni cuenta se daban, ¿no? Cuando se embarazaban ilícitamente. Es muy valioso lo que reflexiona al final Imelda sobre la responsabilidad o falta de ella en la maternidad y paternidad. Tiene que ver con la construcción del género, que sí tiene muchas continuidades si nos percatamos de que a ellos no se les exige la crianza ni el acompañamiento,
pero a las mujeres sí se les impone la maternidad y el cuidado de las crías. Felicidades, querida Imelda, por este texto que abre debates teóricos, metodológicos y que aporta a la historia regional. Gracias, Hilda. Bien, pues en lo que recibimos los comentarios y preguntas, si es que es el caso, en redes sociales, te escuchamos, Meli. ¿Tienes alguna respuesta o reflexión en torno a los comentarios que te acaba de hacer Hilda? Sí, muchas gracias. Oigan, pues muchísimas, en primer momento, en un primer lugar, me gustaría agradecer la lectura tan puntual de Hilda y todos tus comentarios tan valiosos. Sí, agradecería mucho ahí que me los compartas, que me los envíes para tener allí como todos estos elementos. Sí, la verdad es de que, o sea, este juicio y muchos otros que también he encontrado similares a los del aborto, son importantes y que hay muchísimas otras categorías que falta por incluir. Este es un primer acercamiento, como bien pudieron observar, es apenas esta primera reflexión en torno a ese tipo de temas, ¿no? Mi plan, mi objetivo es que en algún momento, como el objetivo principal es eh, rescatar o más bien eh, incluir una narrativa en donde se explique lo ontológico y lo teleológico. Creo que o sea, la maternidad es un elemento así principal en el que históricamente se ha posicionado a las mujeres, aunque no lo sea, ¿no? Aunque todas y todos sabemos que no lo es, creo que sí ha sido una narrativa que se ha posicionado, en donde se ha posicionado a las mujeres. Y sí, definitivamente creo que, o sea, eso por un lado, la cuestión de la vigilancia de sus cuerpos, de los cuerpos es otro elemento. ¿Y para qué es la vigilancia de los cuerpos? Es para producir hijos que van a ser para los varones, ¿no? Entonces, justo en esta relación desigual, pues podemos ver que está atravesada por muchísimas temáticas, ¿no? Como bien ya las comentó Hilda, y bueno, a mí lo que sí me gustaría afinar después es que como la construcción de la ley, pues también es un reflejo de la propia sociedad, ¿no? Y que en estos juicios o sí, cuando se acercaban a los jueces, al Tribunal de Justicia, pues ¿quiénes eran los que escribían, no? O sea, pocas mujeres sabían leer, a pocas mujeres les podían, o sea, podían corroborar que lo que ellas decían era lo que escribían las personas, ¿no? Entonces, nada más le dice, o sea, en este juicio le preguntan, ¿estás de acuerdo? Sí, y no firma por no saber, pero tampoco saben leer. Entonces, no sabemos realmente hasta qué punto sucedieron esas cosas, ¿no? O sea, sí hay una tendencia a poder tener como una visión de qué era lo que sucedía, precisamente porque llevan a las personas como observadores que estuvieron ahí presentes y pues una va entretejiendo, ¿no? Los sucesos o cómo pasaron, pero en realidad yo también estoy de acuerdo en esa narrativa de cuando ella enterró su aborto, que yo creo que fue un aborto, ¿no? Pero finalmente, pues todos en esta construcción patriarcal, pues está muy penada el hecho de rechazar la maternidad. Entonces, si era un aborto o si fue un infanticidio, pues cómo se castigó por lo más severo que era el infanticidio. Si hubiera sido aborto, eran menos tiempo el que iban a estar en la cárcel. Entonces, también, ¿quiénes son los que dictan la sentencia? Pues son los hombres, ¿no? Que están a cargo de las leyes, quienes hacen todo ese proceso y finalmente, pues ellas son las que están o entran a la cárcel por esos cometidos que hasta cierto punto, pues, eh, sucedieron a lo mejor lo más cercano posible, pero no podemos detallar como con todas esas precisiones porque, como les comentaba en el texto, cambia la narrativa constantemente, ¿no? Con la intención de cuidar a la mamá porque pues ella se quería hacer cargo
de su responsabilidad en el acto, ¿no? Y sí, muchas gracias por la sugerencia de matizar, ¿no? Estos varios elementos, aseveraciones que luego, sí, yo lo leo y digo, claro, pasó esto. O sea, yo luego voy haciendo como esas conexiones y me voy como de largo, pero el que me diga, sí, es necesario que matices en estas ideas, sí, definitivamente, lo tengo que hacer. Y pues nada, eso o sea, generalmente, pues agradezco tu lectura tan puntual, Hilda, y bueno, pronto, no sé cuándo vaya a terminar esta investigación, pero luego la volveré a presentar ya más formada. Pero muchísimas gracias por todos los comentarios. Gracias, Meli. Sí, esperaremos con mucho interés pues ya la investigación terminada. Tenemos un comentario, más bien un saludo por parte de Adriana Orozco Bernaldez. Un afectuoso saludo a las integrantes del seminario, a las ponentes y a las coordinadoras. Sí, un gran saludo también para ti, Adriana. Y bueno, efectivamente me pareció muy interesante tu ponencia, Meli, también los comentarios de Hilda. Y bueno, pues a lo mejor seguramente ya conoces el trabajo de Elizabeth Rodríguez. Su tesis de licenciatura fue sobre precisamente mujeres infanticidas, la dirigió la doctora Carmen Ramos. Entonces, pues posiblemente también por ahí te pueda servir, si es que no la conoces ya, Meli. Ella es egresada de la licenciatura en Historia de ahí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues sí, claro, pensaba yo, fíjate, antes de escuchar cuando llegabas a esta parte de la noción del honor, de la chica esta que abortó y demás, yo pensaba también si no había ahí un componente de clase social en el sentido de rechazar la maternidad para evitar, no sé, traer a la vida a un ser humano igual de pobre. No sé, a lo mejor estoy siendo muy novelesca, pero yo pensaba como en este cruce, pero claro, evidentemente a lo mejor o seguramente para la época es más pertinente esta cuestión que tú planteas sobre el honor femenino. Y también pensaba a lo mejor en la cuestión de lo rural y de lo urbano, también siguiendo un poco el comentario de Hilda, me preguntaba si es igual, digamos, la impartición de la justicia en una zona urbana o en una zona rural, estos códigos también cómo se aplican, ¿no? En una sociedad que si bien ya está encaminándose hacia lo urbano, pero pues que también en su mayoría sigue siendo una población rural, ¿no? Entonces, creo, efectivamente, como tú misma ya dijiste, tu investigación va a tener muchas vetas, seguramente nos va a dar mucha luz, incluso de esto, de la historia de la justicia, de la forma de impartir justicia, pero bueno, es lo que quería comentar también yo. Creo que no hay más comentarios, no sé si alguien... Pues a lo mejor una pregunta ahorita me surgió, Meli, porque presentaste, esto no estaba en el texto, pero presentaste las imágenes de ellas, creo que eran sus fotos de su caso, y ya presas. Entonces, ese es otro momento, ¿no? De todo este proceso que sería muy relevante como indagar. Digo, a mí me quedó muy clara esa lección con el doctor Barbosa en archivos de indagar 5 hasta 10 años antes el proceso y después, ¿no? O sea, darle seguimiento a lo que tú estás investigando para antecedentes y después. Y una cosa es analizar sus declaraciones, cómo llegaron a la sentencia, y otra cosa, no lo sé, sería interpretar o ver qué pasó con ellas en la penal, si terminaron la sentencia, cómo les fue ahí, si cuando regresaron hubo algún tipo de problema más. Digo, sé que es difícil, justamente es el debate que tenemos en la historia de las mujeres, rastrearlas a ellas y más a mujeres que no figuraron en una cuestión de poder jerárquico, pero rastrear lo más que se pueda para saber el caso, yo creo que estaría muy interesante y arrojaría muchas luces. No sé si sepas algo más de ellas.
Sí, muchas gracias por sus preguntas. La verdad es de que estoy así como de, wow, sí, tengo que hacer, incluir estas cosas. Y había, o sea, había ideas que tenía, pero que ya las había borrado como para incluirlas y ahora que las mencionan es como de, cierto. O sea, por ejemplo, esta cuestión de la población rural, sí, definitivamente cambia completamente, ¿no? Y bueno, la razón, la justificación de por qué utilicé este juicio es porque es de los más extensos. O sea, he encontrado otros aquí en Guadalajara, pero son muy breves y no he encontrado la narración tan extensa como esta, que bueno, me parece que es súper valiosa por todo el contenido que tiene, ¿no? Eso por un lado, pero sí creo que es, o sea, yo misma he pensado que para hacer un contexto tanto de Guadalajara como de la población rural, pues tengo que recurrir a la historiografía o a las narrativas que se crearon aquí mismo, ¿no? Entonces, sí, ese es otro pendiente que tengo por allí. Y en relación a las historias de vida, a mí, fíjense que es que por eso yo creo que puse este caso, porque yo lo encontré en el archivo histórico de Jalisco, entonces lo encontré en los expedientes del Supremo Tribunal de Justicia en el ramo criminal. Pero, o sea, yo lo tenía, ya lo había trabajado, bueno, lo había rescatado, había hecho las fichas, todo así normalito. Y cuando me fui a revisar las cédulas de ingreso, pues una va viendo, ¿no? Como quiénes son las que van ingresando y todo. Y solamente, no sé, mi cabeza hizo como un clic a la hora de hacer esta conexión entre el juicio, el expediente y ellas. O sea, se me quedó como grabado su nombre y fue la manera en la que pude hacer como esa conexión o esa relación, porque en realidad no están juntos en el propio archivo, ¿no? Están aislados y ahí fue una pesquisa súper interesante. Entonces, como que fue un logro haber encontrado esos dos, pues sí, esos dos documentos y seguramente esa fue la razón, la justificación por la que quise ponerlo como el eje analítico en el que seguramente otros juicios pues son muy similares. Entonces, pero sí me gustaría seguir con estas historias de vida, que la verdad es algo nuevo para mí, pero que estaría muy interesante precisamente por lo rico de la situación que ambas nos ofrecen, ¿no? Y bueno, también otra de las razones por las que quise hacer esta cuestión de lo ontológico y lo teleológico es con la intención de historizar los elementos o las acciones en las que se ha determinado en las que se ha encasillado a las mujeres históricamente, ¿no? Y que bueno, también hay que historizar justo estas luchas tan importantes y que en Jalisco hemos vivido este nuevo cambio importante, ¿no? Sobre la legalización del aborto. Y bueno, eso sería todo y les agradezco muchísimo sus lecturas, sus comentarios y escucharlas. Siempre es un gran gusto. Gracias a ti, Meli. El gusto es nuestro. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiéramos invitarlas a la próxima sesión del seminario que se realizará el martes 26 de noviembre con la participación de Luz Stephanie Ramos y Andrea Miriam Oropesa, quienes nos hablarán de la participación de las mujeres en historia de la aviación militar y el erotismo en la obra de Griselda Álvarez. Aquí les esperamos, aquí en el hotel, en el Colegio de Jalisco, o bien si prefieren conectarse o seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las ponentes, comentaristas, participantes de esta mañana. Bueno, también un saludo por ahí a Ale Díaz, integrante de este seminario, quien también las manda a felicitar y decirles que son muy buenos sus trabajos. Bueno, pues por aquí nos vemos el 26 de noviembre. Gracias.